Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Posada y yo hago parte del equipo de industria de aceros, los fabricantes de cerraduras Gato Duraloc. Hoy vamos a aprovechar este espacio para que hablemos de las dificultades que normalmente se tienen con las instalaciones, las posibles causas y cómo lo vamos a solucionar. Hay algo que es muy claro en la instalación de las cerraduras de sobreponer y es el momento en que se hacen los agujeros. Nosotros siempre en el empaque estamos incluyendo instrucciones muy claras y un patrón de instalación para que la instalación se pueda hacer de la forma más correcta. Sin embargo, en ocasiones ocurre que estos agujeros no están en la mejor posición y finalmente terminamos acreditando o culpando a los malos funcionamientos de la cerradura precisamente al producto cuando realmente se trata de fallas en la instalación. Por experiencia, nosotros sabemos que más del 90% de las dificultades que se tienen con estas cerraduras están básicamente al momento de hacer los agujeros. Entonces vamos a explicarles paso a paso qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una instalación de una cerradura de sobreponer. No tiene nada que ver con las marcas, no tiene nada que ver con las distancias. En las cerraduras, cuando yo perforo, yo lo primero que tengo que observar es el empaque y el empaque me dice a qué distancia debo de perforar el agujero con respecto al canto de la puerta. Si la puerta a mí me está diciendo, si el empaque me está diciendo que debo de perforar a 50 milímetros, es a 50 milímetros. Entonces hay algo que pasa normalmente, es muy repetido, y es que cuando montan la cerradura, cuando fijan la cerradura con soldadura, cuando la fijan con tornillos y remaches, se dan cuenta que la cerradura está funcionando pegada, que está funcionando arrastrada, que está funcionando como si la cerradura hubiese salido mala de fábrica. ¿Cuál es la razón? Cuando el agujero yo estoy pidiendo que sea a 50 milímetros, lo que me puede suceder es que el mando de las cerraduras, en la parte posterior de las cerraduras en la tapa, hay una pieza que comúnmente la conocen los instaladores como el ombligo de la cerradura. Ese ombligo o mando exterior que como nosotros lo llamamos, si no está perfectamente en el centro del agujero, cuando yo conecte mi cerradura con ese cilindro, la cerradura no les va a funcionar bien. Siempre que esto suceda, si se equivocan desde el principio en el agujero, van a estar obligados a retirar la cerradura para poder corregir ese defecto en el centro del agujero. Cuando termine de explicarles cada una de las fallas que se pueden dar con la instalación de esta cerradura, me voy a salir de pantalla completa y les voy a enseñar físicamente lo que sería el agujero y cuáles serían las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Otra cosa que sucede cuando estoy... Espero que aquí lo acaben de observar. Observen que acá tengo algunas cerraduras instaladas y aquí les estoy dejando en pantalla lo que es el agujero para el cilindro. Observen, yo ya tengo ubicado el agujero, ya tengo el cilindro trabajando perfectamente en el agujero. Esta que es la cola del cilindro, o sea, esta es la extensión del cilindro la que yo debo conectar a la cerradura. Si esta distancia que hay desde este canto de la puerta al centro de este agujero no es el que se indicó en el empaque de la cerradura, cuando yo vaya a accionar esa cerradura, lo más probable es que la cerradura no me va a funcionar bien. Entonces, la recomendación siempre es utilicen el patrón de instalación para que esta distancia sea la correcta y cuando conecten la cerradura a esta que es la cola del cilindro, siempre antes de fijar la cerradura, tomemos la cerradura, yo conecto la cerradura, este es el mando exterior de la cerradura y yo lo debo conectar a esta que es la extensión del cilindro. Cuando yo conecte la cerradura, lo que yo tengo que hacer es subir y bajar hacer este movimiento con la cerradura y verificar que desde la llave yo simplemente lo pueda accionar y que cuando yo esté accionando el mecanismo de esta cerradura, él realmente esté suave. Cuando yo logre hacer esto, en todos los empaques de las cerraduras ustedes van a encontrar un letrero que dice enfrentar flechas.
Ese enfrentar flechas es enfrentar la punta de flecha que tiene la tapa y la punta de flecha que tiene el mando. En ese momento yo conecto ese mando con la cola del cilindro. Cuando yo haya conectado ese mando con la cola del cilindro, yo debo de verificar, observen que ya lo conecté, yo lo que hago es verificar que desde el lado exterior yo pueda accionar la cerradura y que la cerradura esté suave para accionarla, que esté suelta, que esté floja. Cuando yo esté seguro de que la posición que yo tengo hacia arriba y hacia abajo es la correcta, entonces sostengo la cerradura y ya procedo a hacer los agujeros o poner un punto de soldadura. No importa cómo la vaya a fijar, pero si yo ya estoy seguro de que desde el lado exterior ella ya está muy suave y que está en la posición correcta, entonces puedo fijar el primer tornillo o colocar el primer punto de soldadura. En ese momento, lo más seguro es que no van a tener ninguna dificultad con el funcionamiento de esa cerradura. Perfecto. La segunda situación que es muy común que se presente en la instalación de las cerraduras es que cuando van a accionar los machos de la cerradura, y repito, esto es general para todas las cerraduras, cuando ya hicimos bien la instalación de la cerradura en la puerta, ya garantizamos de que la cerradura está funcionando suave, que está perfecta, pero cuando cerramos la puerta, cuando ajustamos la puerta, muchas veces nos damos cuenta de que los machos, estas que son las barras o los machos de la cerradura y este que es el picaporte, no me entra correctamente en el recibidor. ¿Eso a qué se debe? Se debe a problemas de altura entre la cerradura y el recibidor. O sea, yo siempre que estoy instalando una cerradura, pues obviamente lleva la contra o el recibidor que debe ir en el marco de la puerta y debo hacerlo perfectamente alineado. Si la cerradura y el recibidor no quedaron correctamente alineados, es probable que cuando este pestillo o picaporte vaya a entrar, él se choque con el recibidor y no lo deje ajustar. Cuando ese sea el caso, lo único que pueden hacer, recuerde que la cerradura ya no la puede mover porque se supone que usted ya la punteó, le colocó tornillos y que usted definió desde el principio que el agüero ya estaba bien hecho. Esto sobre todo cuando son instalaciones nuevas. Entonces lo que hago es simplemente reubicar el recibidor hasta garantizar de que tanto las barras como el picaporte me entren perfectamente en, en la cantonera. Hay ocasiones, y esto se ve mucho en las obras, para que pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Hay veces instalan la cerradura y cuando la cerradura ya está instalada, cuando ya está en operación, cuando ya la van a entregar al usuario final, se dan cuenta de que la llave no es posible retirarla del cilindro exterior, que se queda pegada. Cuando la quieren sacar, ella no le sale. Hay una recomendación que está clara en todos los empaques de las cerraduras, y repito lo que les dije al principio, es el enfrentar flechas. Siempre que se vaya a hacer una instalación de cerradura, yo tengo que garantizar de que esta punta de flecha de la tapa y esta punta de flecha del mando realmente estén enfrentados. Pero hay un error que se comete con frecuencia en la instalación de las cerraduras. Si yo estoy diciendo que debo de enfrentar flechas en la cerradura que ya les mostré cómo, yo debo de garantizar, observen la parte exterior donde yo tengo la llave. Si yo hago la instalación, retiro la llave y yo sé que esta cola está perfectamente alineada y que cuando yo ubique la cerradura, al haber enfrentado las flechas, yo no voy a tener problemas. Pero muchos instaladores lo que hacen es que hacen la instalación con esta llave pegada del cilindro y accidentalmente es posible que dejen girar la llave 180 grados. O sea, la dejan girar en este sentido, no en el sentido en que sale la llave, sino que accidentalmente la dejan girada así y conectan la cerradura. Eso es exactamente lo mismo al no haber enfrentado las flechas en la cerradura como se los indiqué anteriormente. Entonces, nuestra recomendación como fabricantes es siempre que vayan a hacer una instalación de una cerradura y antes de conectar la cerradura, siempre retiren la llave del cilindro exterior, téngala por fuera. Y eso garantiza que no se van a equivocar. Porque cuando
giran esto los 180 grados, lo que les va a suceder es precisamente lo que les estaba diciendo, que no es posible retirar la llave. Entonces, cuando van a retirar la llave, ella no le sale. Entonces giran 180 grados y la sacan. Y lo que sucede es que estos machos de las cerraduras se salen un poco de la cerradura, entonces no es posible abrir la puerta. Solución. Y por eso es importante que pongan mucho cuidado desde el principio, retiren las llaves del cilindro exterior para que hagan la instalación. Antes de poner el punto de soldadura o el tornillo, retiren la llave, porque cuando se comete el error desde el principio, la única solución es volver a retirar la cerradura y empezar de nuevo la instalación. Y grave cuando esto se hace con soldadura, porque si se hace con soldadura, el trabajo de retirarla es mucho más dispendioso. Básicamente, ahora, ¿cómo resolver los temas de los agujeros en las cerraduras? Observen que desde el principio les he repetido que es importante la distancia que hay desde este punto hacia el centro donde yo hago el agujero para este cilindro. Observe lo que les voy a mostrar en esta parte para que lo tengan en cuenta en la instalación de cualquier tipo de cerradura. Desde el canto de la puerta al centro donde yo voy a hacer este agujero, siempre debo de hacer lo que a mí me está indicando el fabricante. Hay cerraduras de 50, 60, 70 milímetros. Entonces simplemente depende de la cerradura que yo vaya a montar, observo en el empaque. Y si es una de 50, yo simplemente mido desde el canto de la puerta hasta el centro donde voy a hacer el agujero, esos 50 milímetros. Si lo hace a 55, a 60, ya lo más seguro es que se tiró en la puerta y no le va a ser posible hacer esa instalación. Entonces, si es 50, es 50, se puede equivocar en 1 milímetro, 2 milímetros. Afortunadamente, todas las cerraduras tienen esta extensión o cola del cilindro con este movimiento giratorio. Esto le permite compensar esos pequeños errores que hay al hacer el agujero para la instalación. Pero si la distancia o la diferencia es muy grande, lo más seguro es que cuando la logren instalar y conectar, la cerradura les va a trabajar forzada. Cuando eso ocurra, la única solución es volver a retirar este cilindro y empezar a abrir el agujero en el sentido en el que yo debo de correrlo para volver a ajustar esos 50 milímetros. En ocasiones, no necesariamente se tiene que empezar a corregir el agujero y hay digamos, un truco de instalador que es muy fácil de hacer. Y estoy hablando es cuando las diferencias no son muy grandes, o sea, cuando la diferencia es 1 o 2 milímetros, que es muy fácil de corregir, simplemente con un destornillador de pala o algo que tenga filo como si fuera un cincel. Yo simplemente en el contorno del cilindro, yo golpeo en el sentido en que yo quiera desplazar este cilindro, o sea, hacia adentro, sea hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Si la diferencia en el centro estamos hablando de más o menos 1 milímetro, fácilmente yo después de haber apretado el cilindro, golpeo en este sentido y eso me libera el cilindro y me permite que la cerradura vuelva a funcionar normalmente. Otra cosa que hace que las cerraduras funcionen mal, observen que esta que es la extensión del cilindro, siempre debe sobresalir de esta cara de la puerta, debe sobresalir más o menos 8 o 10 milímetros. Si yo dejo que esta extensión del cilindro sea mucho más larga, ella va a entrar tanto en la cerradura que la posibilidad de que me frene el mecanismo es bastante alta. Entonces, fijémonos siempre en cortar esta cola, más o menos, o esta extensión del cilindro, desde la cara de la puerta, más o menos que sobresalga de 8 a 10 milímetros. Con eso es más que suficiente para que la cerradura funcione perfectamente. Básicamente, esas son las situaciones que se presentan en una instalación de cerraduras de sobreponer. Como ustedes pudieron observar, siempre los problemas están encaminados a cuando se hace ese agujero. Es algo muy simple, pero realmente si no tenemos cuidado cuando hacemos ese agujero, lo más seguro es que vamos a cometer errores y la cerradura no va a funcionar bien. Ahora vamos a hablar del tema de las cerraduras automáticas
Y en esto sí me voy a ampliar un poquitico más para que conozcan más de las cerraduras automáticas. Sí, sí lo tengo mal. Un poco. Acá en pantalla les estoy enseñando dos cerraduras automáticas. Nosotros tenemos una cerradura automática para reja y una cerradura automática para entrada principal. ¿A qué se refiere con automática? Se refiere a que cuando yo acciono picaporte y machos, yo no tengo que ocuparme de la llave para poder hacer que los machos vuelvan y salgan cuando yo voy a cerrar la puerta. Lo único que yo tengo que hacer es cerrar mi puerta y cuando yo cierre la puerta, ella automáticamente dispara a los machos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que suceden con este tipo de cerraduras automáticas? Como no hay una cultura de uso de cerraduras automáticas, repito, entrada principal y reja, hablemos de la entrada principal primero. Como no hay una cultura, acá ustedes están viendo un cilindro. Normalmente las personas lo que hacen es que muchas veces con este cilindro, después de haber retraído los machos, observe que ya los retraí, ya, o sea, ya fueron retraídos para poder abrir la puerta. Muchas personas, por desconocimiento o falta de costumbre en las cerraduras automáticas, con esta llave pretenden hacer que estos machos salgan como pasa en una cerradura tradicional. Pero observen que por mucho que yo le haga, ella no me va a salir. ¿Por qué no me va a salir? Porque es una cerradura automática. Entonces, simplemente cuando yo cierre mi puerta, observen que automáticamente los machos se accionan y ellos se disparan. Entonces cualquiera preguntaría, ¿para qué entonces este cilindro? Antes de volver al tema del cilindro, observen que esta perilla es la que me permite a mí que desde el interior de mi vivienda yo pueda abrir. ¿Listo? Hasta ahí queda claro lo de por qué es automática y cómo funciona. Para que vamos a lo de este cilindro y para qué sirve este cilindro, observen una ventaja que tienen las cerraduras automáticas nuestras para entrada principal. Es posible que el usuario quiera una seguridad adicional para no dejar expuesta esta perilla para que alguien, puede ser que no quiera que un niño salga o un adulto mayor salga, puede ser que no quiere que alguien se le entre por la parte trasera de la casa y que pueda salir libremente por dentro de la casa y desocuparle la casa. Entonces, estas cerraduras tienen un seguro adicional que observen cómo funciona. Acá yo la tengo libre de seguro y lista para cerrarla. Pero si yo quiero que esto no funcione, simplemente cuando yo salga de mi casa, observen lo que voy a hacer. Cuando yo estoy por fuera de mi casa, yo con esta llave abro normal como lo hago con cualquier cerradura. Observen que yo retraigo el macho y el picaporte. Y cuando cierre mi puerta, ella vuelve y se dispara. Pero si yo quiero un seguro adicional, con esta llave, yo simplemente giro la llave un cuarto de vuelta. Observen que lo giré un cuarto de vuelta hasta que hace tope y retiro la llave. Giré un cuarto de vuelta hasta que hizo tope y retiré la llave. Y observen que por el lado interior, ya desde esta perilla yo no puedo abrir. Observen que la cerradura ya se desbloqueó. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el mismo funcionamiento que tiene una cerradura manual si yo como usuario lo quiero. Tiene el mismo funcionamiento si yo no quiero que la persona que está dentro de mi casa se pueda salir. Tiene el mismo funcionamiento si yo no quiero que alguien entre por la parte posterior de la casa, por el solar, por el patio y pueda salir. Eso queda a libre, digamos, escogencia del usuario. Entonces aquí sí viene el tema de para qué este cilindro y para qué la llave por el lado interior. Si la persona que salió le echó este doble seguro para impedir que la persona que esté adentro salga, se supone que como sucede con todas las cerraduras de sobreponer, es que si yo encierro a alguien en mi casa es porque el que está dentro de la casa también tiene llave y puede salir. Entonces para eso es este cilindro. El que salió la cerró, pero yo que estoy adentro con la llave, tiro un cuarto de vuelta, saco la llave y observen que el seguro ya se lo quité. Entonces la persona que está adentro ya puede salir tranquilamente. Ese es el doble seguro que tiene esta cerradura automática. La cerradura para reja, digamos que tiene, el funcionamiento es similar. La diferencia es que solo funciona con llave por ambos lados. Yo no tengo forma desde el interior de poderla abrir con algo diferente que no sea la llave, porque es precisamente para eso, es para rejas. Entonces, como es para reja, pues yo no puedo, como es para reja, yo no puedo acceder con ella con una perilla o una manija.
Ahora veamos, estas cerraduras tienen las mismas fallas que tienen las cerraduras que les dije al principio. O sea, lo de automático creo que ya les quedó claro de cómo es que funcionan para que no hayan errores realmente cuando se esté funcionando con ellas. Existen los mismos problemas, o sea, si yo no hago bien el agujero, si yo no lo hago centrado, si yo no garantizo que desde el lado exterior yo pueda abrirla suavemente, siempre desde el lado exterior, porque hay instaladores que cometen el error que antes de fijar la cerradura, por el lado interior observan si está suave o no, y resulta que es que nosotros como fabricantes garantizamos que la cerradura va a funcionar bien. Entonces, yo tengo que probarlas por el cilindro exterior, por fuera, que eso sí depende 100% del instalador. Hay otra situación que pasa con las cerraduras de sobreponer, y es que hay veces con el uso, hay veces queremos simplemente cerrar la puerta y nos damos cuenta que no es posible cerrarla porque este resbalón es muy duro. Esto es normal que pase en las obras, que con el tiempo, cuando hay presencia de mucha humedad, cuando hay presencia de mucho polvo, cuando hay mucha polución en la parte donde yo vivo, es probable que este pestillo en algún momento yo voy a ajustar la puerta y no lo puedo hacer libremente. Entonces, siempre que le suceda eso, simplemente con un pequeño toque de vaselina sobre este resbalón y sobre el recibidor, con eso es suficiente para que la cerradura vuelva a estar suave y que yo pueda cerrarla cómodamente. Cuando las cerraduras se traban, y digamos que esto es posible que suceda de pronto por un error que en la instalación, por un error en la misma fabricación, hay veces sucede, no es muy frecuente, pero ha llegado a suceder que en la manipulación, recuerden que desde el principio les decía que es muy importante que estos mandos yo tenga las flechas enfrentadas para poder funcionar, instalar la cerradura. Resulta que el enfrentar flechas es igualmente necesario para cuando yo desde el mostrador voy a manipular la cerradura. Nuestra recomendación siempre es colocar un dedo sobre este mando, o sea, enfrentar flechas, colocar el dedo sobre este mando sin hacerle fuerza y así poder manipular la cerradura libremente. Cuando esto no se cumple, cuando yo accidentalmente acciono la cerradura y este se me va girando, es posible que en la medida en que yo la use, como esto se salió del enfrentar flechas, es posible que llegue un momento en que se me pueda llegar a pegar o trabar la cerradura. Si eso llega a suceder, y sobre todo cuando se traba en una cerradura instalada y se traba por el lado exterior, si eso llega a suceder, basta simplemente con otra llave, porque cuando se traba pues con la llave y ya no la pueden mover. Si eso llega a suceder con otra llave y por el otro lado simplemente se devuelven un paso, y eso hace que la cerradura vuelva a su condición normal porque ya le permite volver a ubicar este mando en la posición de enfrentar flechas y la cerradura vuelve a su condición normal. En las cerraduras de pomo y manija, con las cerraduras de sobreponer creo que ya terminamos. Igual al final si tienen alguna pregunta pues se las vamos a responder. Pero vamos a hablar de las cerraduras de pomo y manija y las situaciones que pasan normalmente cuando yo hago una instalación de cerraduras de pomo y manija. Acá se van a dar cuenta que todos los problemas de instalación están centrados exactamente en lo mismo. Todas las cerraduras de pomo manija, todas, sin importar la marca, todas, se instalan a una distancia de 60 milímetros desde el canto de la puerta al centro donde yo hago este agujero. Si yo no hago este agujero a los 60 milímetros como lo indica el instructivo en los empaques, si yo no hago esto a 60 milímetros como lo es la exigencia de las cerraduras, van a tener problemas cuando hagan la instalación final. ¿Por qué? Observen que yo acá en pantalla les estoy mostrando dos tipos de picaportes. Uno que es el picaporte
que nosotros conocemos como picaporte para cerraduras tubulares, o sea, este picaporte largo, este. Observen que si yo tengo un picaporte, este que es el picaporte o el pestillo y este que es el agujero para la cerradura, ya les dije que estos 60 milímetros se tienen que conservar. Pero si el agujero que yo hago, si el agujero que yo hago en el canto de la puerta para este picaporte, no lo hago exactamente sobre el mismo eje con que hice este agujero, si este agujero va y me queda más arriba o más abajo, pueden pasar varias cosas. Empecemos cuando yo me equivoco con este. Vamos a suponer que este siempre es a 60 y vamos a suponer que yo lo hice a 65 o a 70 milímetros, que me equivoqué y lo hice a una longitud mayor. Si es una cerradura cilíndrica como el que están viendo en la parte superior, este que es el picaporte corto, lo que les va a suceder, la corres el computador para acá un poco. Ahí está, ahí está. Este picaporte, observe que tiene unas aletas. Estas aletas, que les estoy señalando acá, creo que la alcancen a ver. Estas aletas tienen que quedar al descubierto cuando yo voy a instalar mi pomo, mi cerradura. Si yo hice este agujero, lo hice desplazado hacia acá, 5 milímetros por decir algo, estas aletas van a quedar ocultas, no se van a ver dentro de este agujero, entonces yo no voy a tener de dónde enganchar la cerradura. Cuando eso sucede, y esto lo hacen muchos instaladores que a pesar de que se dan cuenta de que se equivocaron, insisten en seguir la instalación y lo hacen sin engancharlo con esas aletas que tiene el picaporte. Cuando eso sucede, lo más probable es que en muy poco tiempo el pomo, la cerradura, empieza a girarse hasta que la cerradura falla completamente y terminan las personas o encerrados en su apartamento o en la calle porque falló la cerradura. Eso observen que no es atribuible a la cerradura, sino que la persona que hizo este agujero lo hizo fuera de la distancia de los 60 milímetros y no utilizó el patrón de instalación. Cuando eso sucede y si yo quiero corregir la instalación, la única opción que tengo es empezar a corregir este agujero con una lima o con algún otro elemento que me permita ir ovalando este agujero hasta acercarlo a la medida correcta de los 60 milímetros para que yo pueda hacer correctamente mi instalación. ¿Por qué se desvía mucho este agujero? Y esto es frecuente sobre todo en personas que no están enseñadas a instalar. Si yo marco el centro de 60 milímetros, yo lo debo de marcar por ambos lados de la puerta. Yo lo marco por ambos lados de la puerta teniendo en cuenta que sea la misma distancia y que sea la misma altura, exactamente la misma altura desde el piso hacia el centro donde voy a hacer este agujero. Lo debo de marcar por ambos lados, ¿por qué? Porque también debo de perforar por ambos lados. O sea, inicialmente yo debería de perforar con una broca pequeña para marcar el centro del agujero y lo debería de hacer por ambos lados. Y cuando yo esté haciendo este agujero grande con la broca sierra, también lo debo perforar por ambos lados. Es decir, perforo la mitad por una cara y perforo la mitad por la otra cara. ¿Para qué sirve eso? Sirve primero para que el agujero no se vaya a desviar y que pueda conservar esta distancia. Y segundo, porque si yo perforo de un solo lado y lo hago seguido hasta terminar mi instalación, lo más probable es que cuando la broca termine de salir, descascara o daña la puerta y se hace acreedor de pronto a pagar una puerta por no haber perforado por ambos lados. Eso en cuanto a este agujero. Cuando yo voy a perforar, hacer este agujero por donde va el pestillo o el picaporte, cuando yo lo voy a hacer, yo tengo que garantizar que la altura que yo marqué como centro para hacer este agujero tiene que ser exactamente la misma altura que yo marqué y hago para este agujero. ¿Qué sucede cuando ese agujero no queda exactamente en el mismo centro? Cuando es una cerradura de pomo, pues digamos que los pomos no son muy complicados porque esto que es un pomo. Cuando es un pomo y usted se equivocó un poco en ese centro, usted no va a notar, pues a pesar de que le va a dar alguna dificultad la instalación de la cerradura y que de pronto ya no funcione tan bien, usted físicamente no va a notar que de pronto se equivocó algo en la altura. Pero cuando usted tiene una cerradura tubular como esta, que es de estas columnas largas y que yo debo de instalar,
Si este agujero no está en el mismo centro de este agujero, o sea, que yo no garantizo que este picaporte está perfectamente a la misma altura de este agujero, lo que les va a pasar es que esta manija, y sobre todo cuando es cerraduras de manija, lo que les va a pasar es que esta manija les va a quedar o tirada hacia arriba o tirada hacia abajo, dependiendo de donde se haya equivocado. Eso es antiestético. Nos ha ocurrido que nos han hecho reclamos porque la cerradura salió mala y resulta que es que la persona que hizo la instalación no hizo los agujeros correctamente y no garantizó que este centro hubiese sido tomado correctamente. Por eso repetimos, nosotros seguimos insistiendo en que en la instalación de cualquier tipo de cerradura, si nosotros no tenemos en cuenta las instrucciones que hay en el empaque y si no tenemos en cuenta los patrones de instalación que incorporamos en las cerraduras, difícilmente vamos a tener una buena instalación. Otra situación que se da en las cerraduras de pomo y manija, y que hay veces escuchamos reclamos por ello, es que las cerraduras con el tiempo empiezan a aflojarse. Resulta que eso es cierto cuando se instalan en cerraduras, perdón, en puertas metálicas. Cuando yo instalo en una puerta de hierro o cuando instalo en una puerta de aluminio, una cerradura de pomo o manija, es posible que ella con el tiempo empiece a aflojarse y eso tiene una razón. Todas las puertas de madera, una puerta de madera bien hecha, normalmente tiene un bastidor, tiene un refuerzo que permite que cuando yo hago el agujero e instalo la cerradura, la puerta en ese lugar está sólida y que yo puedo apretar firmemente para que la cerradura en el tiempo no se me vaya a aflojar. O sea, ese refuerzo se lo hacen todos los fabricantes de puertas de madera, incluso así las puertas sean entamboradas. Pero si se trata de puertas metálicas, aluminio o puertas de hierro, lo que puede suceder es que ese refuerzo en el interior, como es una puerta metálica, en el interior él no tiene el refuerzo, no tiene la solidez para que yo apriete la cerradura y esta no se vaya a aflojar. Pues sí, yo la aprieto hasta donde más me dé, pero como usted finalmente está fijando o apretando la cerradura en un tubo, porque recuerden que si es metálica en el centro esa puerta es hueca, entonces como es un tubo, con muy poco trabajo la cerradura va a tender a aflojarse. ¿Cuál es nuestra recomendación? Retire la cerradura y en el interior de esa puerta metálica utilice unos taquitos de madera, puede ser un palo de escoba, unos pequeños tacos de madera que pueda introducir en el interior que entren a presión en ambos lados, pues los tacos que quiera, puede ser los cuatro arriba, abajo y a los laterales o simplemente con dos en los laterales es suficiente. Pero la idea es darle solidez a ese tubo por la parte interna para que yo pueda instalar tranquilamente esa cerradura, que la pueda fijar fuertemente y que ella no empiece a aflojarse con el uso. Entonces, si observan todo lo que hablamos de instalación desde cerraduras de sobreponer, cerradura automática y ahora cerraduras de pomo y manija, van a encontrar que hay un común denominador y es que todos los agujeros se tienen que hacer correctamente de acuerdo a como dice el patrón de instalación. Cuando yo me salgo de esos ejes, cuando yo me salgo de esos centros para poder instalar la cerradura, lo más probable es que la cerradura no les va a funcionar correctamente y que van a tener muchísimas dificultades porque finalmente ellas empiezan a fallar y con el tiempo es probable que la persona o el usuario final termine o en la calle o termine encerrado porque no puede accionar correctamente la cerradura. Eso frente a lo que tiene que ver con instalación. No sé, Freddy, si de pronto tengan los asistentes alguna pregunta para que aprovechemos los minutos que nos quedan para resolver las inquietudes que tengan. Perfecto.
Bueno, Carlos, quería preguntarte, en cuanto a la línea de productos de la marca Ideace, ¿hay alguna oferta, alguna sorpresa o algo que le pueda interesar a nuestra familia ferretera? Ángela. Perfecto. Los productos, voy a enseñarles un producto, digamos, en la marca que es relativamente nuevo, que todavía pues ya tenemos en el mercado hace algunos meses, pero que todavía sé que nos faltan muchas personas por conocer. Estamos hablando de la cerradura 766. Hay una cerradura muy conocida en el mercado, hay que la mayoría lo conocen como la referencia 987 de otro fabricante. Esa cerradura, si ustedes observan la parte frontal de esta cerradura, lo que nosotros hicimos con el desarrollo de esta cerradura fue fabricar una cerradura que me permitiera hacer reposición de esa cerradura que ya está hace muchos años en el mercado, que es costosa para los que conocen pues del mercado de cerraduras de sobreponer y sobre todo esta referencia. Entonces lo que hicimos nosotros fue fabricar una cerradura que se acomoda perfectamente a la reposición de esta 987 sin tener que hacer ningún cambio ni en el recibidor ni en la placa para soldar. Simplemente es quita y ponga. Recuerden que el mercado de cerraduras depende mucho de que yo pueda realmente hacer una reposición y que no tenga mayores dificultades. Entonces esta cerradura fue hecha para hacer reposición de aquellas cerraduras que llevan mucho tiempo puestas en esa puerta o para cualquier instalación nueva, con algunas ventajas que le introdujimos a la cerradura y son las siguientes. Recuerden que las cerraduras de sobreponer que nosotros encontramos en el mercado, nosotros usualmente encontramos dos distancias muy comunes de instalación en el mercado. Una que es la distancia 50 milímetros, que fue la que les dije desde el principio, y una distancia de 70 milímetros. Eso es lo más común que se encuentra en el mercado y que digamos más o menos el 95% de las cerraduras de sobreponer que conocemos tienen esa distancia para instalación. En esta cerradura lo que nosotros hicimos fue incorporar ese doble mecanismo de instalación para que sea el usuario, en este caso el ornamentador, el que defina por conveniencia, por tipo de puerta o por la reposición que vaya a hacer, si lo hace a 50 o lo hace a 70 milímetros. ¿Dónde se vuelve muy importante tener ese doble punto de instalación? Se vuelve muy importante cuando lo que yo voy a reponer es una cerradura pequeña que de las que de pronto supongamos que era una Super 21, una 864, una Master, que todas estas cerraduras se instalan a 50 milímetros. Si yo quiero incrementar el nivel de seguridad de mi puerta, de mi casa, que tener una cerradura mucho más robusta, de más calibre, de unos machos más sólidos, si utilizan la cerradura nuestra, lo pueden hacer, pero si utilizan la cerradura de otra marca, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque recuerden lo que les mostraba en principio, si el agujero en la puerta ya está determinado a 50 milímetros, yo no puedo instalar una 70. En cambio, con la nuestra, como yo ya tengo la posibilidad de instalarla a 50 o a 70, entonces yo simplemente conecto donde yo prefiera, donde yo necesite y simplemente uno de esto a través de engranaje le transmite movimiento el uno al otro. Donde también es importante, por economía, muchos fabricantes de puertas, y esto depende mucho del diseño de las puertas, aunque no tiene nada que ver con buenas o malas, sino seguramente todas son buenas puertas, pero es por el diseño de las puertas. Muchas veces el bastidor o el peinazo de la cerradura y el tablero de la puerta además es tan pequeño que si yo perforo a 70 milímetros para fijar el cilindro, me puedo encontrar con que termino dañando el tablero o el bastidor no me sirve para perforar a esa distancia. Entonces ese tipo de puertas yo la puedo utilizar tranquilamente con la cerradura 766 nuestra, porque yo simplemente esta en vez de conectarla a 70 la conecto a 50 milímetros. ¿Qué otra ventaja tiene frente a las que ustedes normalmente conocen en el mercado? A la cerradura nosotros le hemos incorporado lo que nosotros llamamos un seguro nocturno, que es este botón que ustedes ven en la parte superior de la manija. Cuando yo acciono este botón, lo tiro hacia arriba, yo lo que hago es bloquear este picaporte, o sea, evitar que alguien desde afuera, aunque tenga la llave, pueda ingresar.
Entonces es como si nosotros le hubiéramos incorporado a la cerradura un pasador. Esto lo que le sirve realmente al usuario final porque se economiza la compra del pasador y se economiza, pues obviamente, el pagar porque le instalen ese pasador. Las cerraduras las tenemos en dos presentaciones, en el del cilindro convencional y este que ustedes están viendo en pantalla, que es el cilindro de máxima seguridad. Es un cilindro con mejores características de los materiales y es un cilindro que tiene un mayor número de guardas o combinaciones en línea que hacen que sea mucho más difícil que ustedes puedan encontrar en el mercado una llave similar que pueda abrir esa cerradura. Y adicionalmente, como es una llave de seguridad y como sabemos que hacer una copia de esta llave es costoso, entonces nosotros dentro de la cerradura, dentro del mismo empaque, nosotros lo que hacemos es entregar la cerradura con 5 llaves niqueladas, 5 llaves llaves planas niqueladas para que creemos es suficiente pues para las familias normalmente en Colombia que no son tan grandes y para que no tengan que gastar dinero adicional en fabricar copias de cerraduras. Eso es, digamos, lo más reciente en cerraduras de sobreponer que hoy tenemos. No sé qué más podría esperar.